Hola, ¿qué tal? Aquí estamos hoy día desde tres rincones de nuestro largo país. Yo estoy finalmente después de 8 meses en Algarrobo. Sé que Mariana está en Santiago y nuestra invitada está en Niebla, así que estamos casi cubriendo todo el territorio nacional. Antes de que partamos, Mariana, presentando a nuestra invitada, hoy día yo tengo un compromiso con una persona que nos ve casi todos los jueves, que es Andrea Jesús González, que ella muy amorosa me escribió y me pidió que por favor, le hiciera campaña al cáncer de mama, porque ya se nos está terminando este mes. Y justo hoy día yo también cumplo 8 años desde que me diagnosticaron y me operaron, así que cómo no mencionarla a ella, que a través de su cáncer armó un emprendimiento que se llama Espacio Ladrulla.cl, donde hace turbantes. Y más que venderme Ah, turbantes para las personas que están con quimio y están perdiendo su pelo, ¿no? Es para tratar de darles una instancia de conversar a la familia, a las pacientes, porque no se pasa bien. Y de nuevo, es una linda comunidad que ella ha armado de gente que es a la vez lo mismo que estamos haciendo nosotros. Así que por favor, todavía quedan días de concientizar de que por favor se revisen. ¿Ya? Así que Mariana, dale. hola chica, y qué bonito que hoy se cumplan esos 8 años, pues, y que, bueno, es muy importante. Yo me fui a hacer el examen, pero se había caído el sistema, lamentablemente, pero ya tengo hora de nuevo, ¿ya? Oye, estamos hoy día con una invitada que estábamos esperando hace mucho tiempo que llegara este día. Ella es realizadora y montajista de cine y de televisión de la Universidad de Chile. Es máster en documental de creación de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona y ha trabajado como director y montajista en diversos proyectos de videoclip, animación, visuales y teatro. Pero yo creo que es más conocida por su ópera prima, el documental en primera persona Visión Nocturna. Ella es Carolina Moscoso. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, bien, acá, como les decía, detrás de cámaras, eh, eh, fui a Santiago, yo vivo en Niebla ahora, pero hace poco, entonces he estado en un periodo como de irme de Santiago, volver, estar acá, ahora fui a Santiago a votar todo, y llegué hace como 2 días, entonces estoy como instalándome, aparte como todo pasa en internet, a la vez como que ya hay un espacio medio distinto, así que estoy bien, pero extraña. Oye, qué bonito estar en, o sea, yo pensé que tú no naciste en Niebla entonces. No, no, Ah, muy de Santiago. A mí me pasó que con la pandemia, bueno, pude empezar a trabajar más ya, online. ya. Además, me dio como la necesidad de naturaleza así, pero demasiado fuerte. ¿Y Como, por qué Niebla, Carolina? bueno, no sé, como que habíamos venido, de hecho, el año pasado al festival donde fue Ya. el estreno de la película, en el Festival de Valdivia de cine, y vinimos con mi novia y nos gustó y fue como una idea, pero después medio en la pandemia, chatas de Santiago, de varias cosas así, y el encierro fue como, oh, Niebla podría ser, y así como esas cosas que uno dice, y al otro día ya estaba la casa, Maravilla. nos quedaba bien, era hermosa, y Oye, yo ya, después te listo. voy a dar el dato, el contacto de una persona, un escritor que vive ahí en Niebla y tiene una historia de películas de la Ah, siguiente, entre bueno, terror y, no sé, muy, muy especial, Marcelo Lillo. Después te voy a dar el contacto. ya, bacán. Oye, ya, vamos a entrar en materia. Queremos hablar primero que nos cuentes de Visión Nocturna. Y quiero leer la sinopsis para que la gente que no la ha visto y también invitar a ver los que están en ondamedia.cl de manera gratuita la pueden ver, así que vean el documental. Y bueno, a 8 años dice la sinopsis de haber sido violada en una playa cercana a Santiago, una joven cineasta arma con decenas de videos diarios un caleidoscopio en el que aparecen las heridas del abuso.
los revictimizantes procesos judiciales y la amistad que la acompañan. De este viaje se desprende la pregunta, ¿qué es en realidad una violación y cuándo termina? Bueno, yo leí la sinopsis, esto que me había mandado Romina, la periodista que trabaja contigo, y vi el documental. Y pasan muchas cosas, pero nosotros queremos saber cómo, qué te pasa a ti, cómo parte este documental de algo tan profundo. Uh-huh. ¿Cómo parte? Bueno, fue la idea de trabajar, de pensar una película de esto viene en realidad de estar haciendo otra película. Y estaba haciendo otra película donde estaba mirando una realidad que me llega, que es el tema de la prisión, y bueno, todo ello, pero por algún motivo me era muy difícil entrar ahí, como me era muy difícil crear desde ese lugar, había algo que me trababa, y nada, de pronto contando la película, trabajando en ella, hablando con gente que te empieza a ayudar, tal vez, me doy cuenta de que era algo de que había algo dentro mío que estaba como haciendo una fuerza y que yo no había podido sacar, trabajar, conversar. Y era muy, y bueno, y que estaba como atascada, pareciera, en mí, y que era la violación, y que era sobre todo el no hablar de ella con nadie, como algo que a mí me está impidiendo realmente poder incluso pensar en otras cosas. A pesar de que no pensaba en eso, sí había como, yo lo llamo así, como un atoramiento, y que después cuando empiezo y digo, bueno, está la violación, es una realidad súper cercana, que está aquí, que no estoy mirando, que no estoy hablando con nadie, y me estoy yendo a pensar en una realidad tan lejana, bueno, que no digo que está mal hacerlo, pero en el fondo no podía mirar eso otro sin mirar esto antes. Y en ese proceso, bueno, claro, empiezo a pensar que quiero hacer una película con esto, porque yo siempre, bueno, el cine es muy importante para mí, no solo intelectualmente por haberlo estudiado y eso, sino por cómo ha sido una compañía a lo largo de mi vida, el ver películas, el escuchar cineastas, grabar también, grabar. Y entonces ahí como que decido, ya, ok, voy a trabajar con la violación, pero así súper abierto, o sea, quiero trabajar desde ahí, no tenía idea cómo, no tenía idea cómo abordarlo, desde dónde. Era una pregunta súper abierta que yo quería abordar con el cine. Esa era como la decisión que yo pude tomar. Ahora, de ahí en adelante siento que todo empezó como, bueno, como siempre, a mí, o sea, creo que pasa que se empiezan a encadenar las cosas más allá de tu propia voluntad realmente. Y yo siento que el proceso cinematográfico que se armó fue muy de esto, de entrar en un trance, de pensar mucho, pero también el cuerpo, y también la política, también la gente que iba apareciendo, y las imágenes, que de pronto yo decido mirarlas. Y ahí fue como un trabajo bien de ir siguiendo las pistas, ir siguiendo con la pregunta del cine. Entonces sí, como para responderte, como que ese es el punto de partida, esa decisión. Después vienen 4 años de trabajo, tampoco es que uno diga que se abre y las cosas llegan, tampoco es así, viene un trabajo profundo, temático, complejo, en fin. Pero que parten desde esa idea de juntar estas dos cosas dentro mío que me apasionaban, que es en el fondo una herida que estaba marcándome o que tenía dentro, junto con el cine, que es como un lugar muy como de hogar, de alguna manera. Oye, Carolina, y cuando tú decides hacer este trabajo, ¿no? Hacer una película, un documental, algo, Sí. ¿siempre pensaste en presentarlo a un festival o querías hacerlo y ver qué resultaba de esto? ¿Tenías una Sí, meta? más bien esto. No, la verdad no tenía ninguna
ninguna como expectativa de lo que iba a pasar, porque sí, siempre había visto como esto de los festivales y de que algunas personas mostraban las películas ahí, pero como yo todavía no me había enfrentado a eso, la verdad no era algo en lo que yo estaba pensando cuando hice la quién fue, película. Pero quién fue la persona que cuando terminaste tu película, ¿no es cierto?, se la mostraste o tú la viste y te dijeron, oye, dale, tenés que presentarla porque es demasiado buena? bueno, no, eso igual empieza a ser como un recorrido, porque yo partí sin querer que la película fuera... Oye, perdón, me acabo de dar cuenta que mi nombre dice Simón Verdugo, pero no se ve afuera, ¿o no? Sí, se ve. No sé si se ve en el Facebook. No sé, pero no importa. No me llamo así, me llamo... Ay, voy a poner mi nombre. Ya, dale, arregla. Está usurpando la identidad, pero... Claro. No, claro, entonces ahí empieza como medio a industrializarse un poco, no sé cómo decirlo, como que empieza un recorrido ya muy estándar del cine, que es una industria de alguna manera, aunque muy pequeña y muy sin protección y muy botada por el sistema. El cine es una pequeña industria, por llamarla de alguna forma, donde hay como un sistema de funcionamiento súper estándar. Cuando uno está como en estos lugares también de producción, donde uno se va metiendo. Yo en mi caso empecé a hacer la película en el máster en Barcelona, y ahí ya hay como un universo de festivales, de todo este como entramado medio de cultura, pero de elite, pero también que ha ayudado a funcionar la cosa, básicamente. Entonces, como un año y medio después de yo trabajar la película sola con Marta Andreu, que es una maestra ya española que yo conocí, que es muy importante para mí y para el cine en esta época. Marta Andreu se llama, por si alguien ya después quiere... Ya, vamos a notar. La Marta, bueno, con ella trabajé y después de ese tiempo conocí a Macarena Aguiló, que, bueno, es directora de esta película que se llama El edificio de los chilenos, una película, bueno, también muy, o sea, muy relevante y en primera persona, donde ella trabajaba como su historia y abordaba desde su historia, sus materiales, etcétera, el tema de la película. Que no me voy a poner a hacer la sinopsis, podría hacerlo, pero no me siento preparada. Entonces ella agarró la película, claro, y lo que pasó es que yo estaba postulando un fondo en Chile y alguien tenía que hacer el pitch de la película. El pitch es como que uno para medio vender la película a los fondos y que te pongan plata, tú vas y presentáis la película como una comisión. De gente. Eso es como un pitching, o un pitch, no sé cómo se llama, pero... ahí yo estaba en España y esto tenía que ser en Chile, y entonces ahí la Maca, le pedí a ella, me la recomendaron, me dijeron, bueno, ella yo creo que podría hacerlo, y ahí ella fue. Y nada, ganamos ese fondo, fue muy lindo, la Maca entendió súper bien la película, pero la película en ese tiempo era escritura, o sea, yo solo llevaba 1 año y medio escribiendo, no era imágenes. ¿No sabías que ibas a ocupar las imágenes que ocupaste, que tenías guardadas como tipo diario de vida? Sí, ya sabía, y ya las había visto, pero no estaban editadas. Ya. Los primeros 2 años todavía no montaba, las veía nomás, las miraba, tomaba anotaciones, escribía como un texto, tratando de ordenar, de hacer dramaturgia, de entender qué quería contar, desde dónde, en fin, como todas esas problemáticas de contar algo. Y que son muy entretenidas, pues como yo ahora lo recuerdo muy, muy divertido esto, porque en este momento ya se fue hace como 3 años. No, pues ahí la Maca le gustó y después yo dije, bueno, necesito una productora, porque eso es lo que uno hace, como tú dirigís la película, supone que hay productoras, bueno, hay formas de hacerla, yo no creo que hay una sola, pero esta es como la más estándar en el cine pequeño, no estoy hablando de Larraín o Wood, esas como grandes industrias, que es otro tipo de cine también. Entonces, nada, pues ahí la Maca, que es increíble, ella es maravillosa, se transformó en la productora de la película, que es una parte de la creación muy importante, porque al final, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Cómo lo vamos a materializar? Porque en el fondo yo trabajar 4 años en una película
siendo yo no una persona millonaria que necesitamos fondos, necesitamos dinero de alguna parte para poder estar en eso, que es algo, me parece fundamental que hablemos entre artistas, como no tenemos por qué todos ser un millonario y que nuestras familias nos puedan mantener mientras tú te sientas a escribir o a pensar. La vida como concreta existe y entonces, claro, ahí entra la productora que aparte de entrar desde ahí empieza creativamente a entender cómo esa materialización económica tiene que ir de acuerdo a las ideologías de la película y a las reflexiones. Es un trabajo súper importante. Pues entonces, a tu pregunta, chica, te puedo decir chica, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Qué poseí? Es la chica. Ah, María Luisa me dice mi marido cuando me está enojado. La Maca básicamente... ¿Qué? La Maca es la que básicamente agarró conmigo la película y la transformamos finalmente en una película. O sea, pudimos construirla porque, claro, desde tener una idea a llevarla a cabo, aparte una película como esta, que también tiene cosas a la que la sociedad le tiene resistencia a hablar. Conseguir la cantidad de plata para una película que para muchos hombres, sobre todo, puede parecer una catarsis o algo en el fondo que deberías quedarte callada y silenciada y ojalá dentro y no hables de esto, también tenía que ahí haber una estrategia desde la creación y desde la producción súper, en el fondo de hacer entender un poco a algunas personas que no quieren que esto se hable, que sí es relevante. Y no que es relevante solamente, que lo necesitamos hacer como esta colectividad que ustedes están hablando y que mucha gente está armando. Yo creo que también estos relatos nos ayudan a dialogar. Pues. Oye, y cuando ya sale la película y empieza, ¿no es cierto?, como a rodar por festivales, esto fue el año pasado, ¿no es cierto?, parte del 2019 y ahora no sé cómo está sucediendo el circuito internacional de festivales, pero bueno, vemos acá, has ganado festivales, has recibido premios, estoy mirando, por eso estoy mirando para el lado, y recibiste también un premio importante espérate que estoy buscándola acá, el premio del jurado en... Mira, primero el premio del jurado en Valdivia, que fue el estreno. ¿Y qué tal? Premio especial de eso, esa sensación, porque ya no es tuyo ya, ¿no? ¿Qué pasa con...? Y además es un documental tan íntimo, ¿no? Claro, bueno, como les cuento, en este proceso de hacer la película, ya hay harta gente a la que yo le empiezo a contar la película, o sea, estos mismos pitch que les digo, tuve como 5, o sea, muchos momentos en los que yo iba y me paraba frente a gente a decirle, bueno, a mí me violaron y estoy haciendo esta película a través de esto, entonces ya empezáis un poco a entender al espectador, al futuro espectador de alguna manera, quién es, cómo es, alguno. Pero entonces cuando llegué al estreno, claro, igual es otra cosa, porque, no sé, yo no la quería ver y como que una compañera del equipo, la María Paz González, que es la co-guionista, me dijo, no, tenés que quedarte, como sentir a la gente, y yo pensaba no hacerlo, y la vi, y con la gente, nada, y fue increíble, porque empecé, o sea, al menos aquí me pasó, no sé con otras pelis, pero yo la primera vez que la vi la encontré perfecta. Y eso es muy raro, ¿no? Como yo siento que uno siempre está criticando, y esa vez dije, es perfecta, ¿dónde era todo lo que quería hacer? Nunca, después ya no me ha pasado eso, pero en realidad tengo una visión súper como feliz de cómo quedó desde el primer momento en que la vi. Hubo un momento a los últimos momentos en que yo estaba muy feliz con la película. Como que ya quería puro mostrarla. Porque igual son 4 años de montaje, o sea, hubo mucho ir y probar y frustrarse, sobre todo 3 años muy enojada con el cine, no enojada, pero complicados, donde no funciona, donde no llegaba a lo que yo quería llegar, donde no llegaban las palabras que yo necesitaba usar, en fin, como Carolina, de mucho divagar. Esos 4 años y todo este proceso de ahora, donde tú además sentiste el público el día en que la muestran así con el público y está ahí, ¿qué te fue pasando también? Porque ir contando en estas reuniones que tú tuviste es como ese proceso judicial que uno tiene que ir y contar la historia. ¿Qué te fue pasando? ¿Te fuiste desapegando de eso? ¿Te fuiste sanando? ¿Lo miraste con distancia?
¿Sentiste que como que dabas explicaciones para validar la historia, para validar en el sentido de que sea un argumento para que te dieran los recursos para poder hacerla también, ¿no? Claro. Sí, o sea, de todo lo que nombraste, yo creo que de todo un poco. Ya. Fue de todo, porque habían primeros momentos en que para mí era mucho más vulnerable la creación. Yo al menos tenía tal vez un apego más con mi propio ego creativo, de no fallar, de que las cosas no estuvieran mal. Cuando ya me empiezo a desprender de eso, claro, me relajo mucho más cuando empiezo a contar la historia. No siento que tenga que hacerlo perfecto. Yo creo que ese paso... y en muchas formas, porque claro, yo me exponía no solo como autora, también como, bueno, como mujer feminista, y todos esos hilos donde de pronto una siente que tiene ciertas acciones que están correctas o incorrectas, o al menos en ese tiempo yo no conocía mucho el feminismo, y realmente lo que a mí me fue ayudando a enfrentar esta voz pública versus la voz privada fue conocer el feminismo más desde dentro, y entender primero que no nos podemos juzgar entre nosotras como quién es la perfecta feminista, ponte tú, que eso es demasiado patriarcal, por un lado. Y también de ir sacando como la culpa de la violación. Eso fue súper importante para el proceso creativo y de enfrentarla al espectador, porque yo creo que hay un momento que lo judicial, bueno, esto que se habla en la peli, que lo judicial, en la sociedad, cómo te van, de alguna manera, o sea, no de alguna manera, bien impuestamente culpando a ti de lo que pasó, de, bueno, lo clásico, como o la falda muy corta, o porque te fuiste sola, en fin, todas las excusas por las que se justifican a los hombres constantemente. Yo entendí eso más profundamente cuando reabro el juicio para hacer la película. O sea, en la película yo reabrí el juicio mientras la hacía. Y aparte de eso estuve leyendo ahí a muchas mujeres que ya habían escrito de esto, y entonces ahí, claro, como que me cambia un switch de cómo enfrentarme a mí misma a esto, y entonces también hacia los demás, como sacar la culpa. Yo creo que fue algo radical que cambió mi manera de poder contar esta historia. Dejar de creer que era mi responsabilidad lo que había pasado. Y eso, aunque parezca algo muy sencillo, no es tan sencillo como cuando tú tenés toda una sociedad y una cultura que te ha hecho sentir que nosotras estamos mal constantemente en todo. O sea, siento que hasta ese punto ha llegado un castigo a la mujer por ser, o sea, todos nuestros trabajos domésticos, todas nuestras expresiones han sido ninguneadas constantemente desde la historia de la humanidad, como, y entonces creo que ahí hubo ese cambio para mí. Entonces, claro, yo empecé a tomar muy distinto cuando contaba la historia las reacciones de las otras personas. Ya me daba cuenta y esas reacciones, habían muchas que eran muy bacanes, sobre todo de mujeres, pero a los hombres realmente les costaba mucho que yo les viniera a contar esto. ¿Cómo Y ahí, fue, no sé, desde los hombres de tu familia, a los hombres amigos, y a los hombres ya desconocidos? Ya la chica, a ver qué. Yo la chica. quiero preguntar, es que al principio, Carolina, dijiste que como que estabas trabajando y los trabajos no te fluían y te costaba, y había algo adentro, ¿no es cierto? Hasta que se abre algo. Y todo al parecer empieza, ¿no es cierto?, como una sincronía, con sus dificultades, pero que es como que si te hubieras salido del riel del tren y una vez más te subes al riel, ¿no? Y funciona. Y en ese volver a buscar las imágenes, en el ir diciendo, esta imagen la quiero usar para esta cosa, ¿no es cierto?, para ir expresando, vuelves a revivir todo tu proceso, supongo, ¿no es cierto? Claro. Y en ese proceso de crear esa película, no sé si te diste cuenta o no de cómo a través de tu arte, que en este caso este documental, ¿no es cierto?,
pudiste dar un gran paso y estar bien parada para después hacer estas presentaciones, porque quizás antes no habrías tenido esa capacidad, ¿no? No, claro, o sea, es algo que se va dando como continua, como en un proceso de ir haciéndolo mucho también, de practicarlo, pero también haciendo la película, obvio, como que la misma realización de la película, que en el fondo implicaba todo esto, también tener que hablar con otras personas, con otros que existen en el mundo. Eso finalmente, muy bien, yo estoy diciendo acá a los hombres les pasaba esto, pero obviamente yo quería entrar en un diálogo también con ellos, justamente, también. Entonces, claro, son cosas que yo creo que justo estas reflexiones, estas preguntas que me haces tú, fueron las preguntas que yo me iba haciendo mientras hacía la película, como en qué medida esto lo voy a decir. Yo sabía que, y tenía sueños donde entendía esto, y bueno, muchos procesos muy intensos y todo. Yo sabía que si yo no miraba las cosas como con la honestidad máxima posible, la película no iba a salir como, no iba a existir. Entonces, tuve que ir atravesando varias como barreras antes de yo poder llegar a lo que quería, porque, bueno, no sé, son sensaciones difíciles de transmitir quizás, pero en el fondo yo sabía que no podía mentir mientras la hacía, al menos, sobre todo a mí, estoy hablando de mentirme a mí. No podía hacer como que hacía una película de una violación, como que la estaba haciendo, y para eso tenía y claro, seguramente mirar eso tan de frente me hizo prepararme para estos momentos de ahora, de mostrar la peli, pero además la película habla ya por mí, ¿cachai? Como que la película hace ese trabajo que antes tenía que hacer yo. ¿Y hay un antes y un después? Ahora ¿Hay un antes de la Carolina y un después de la Carolina? Sí, obvio, pero yo creo que siempre que uno hace algo, como que hay un antes y un después de ese algo, pues. Obviamente este es muy grande y es muy importante, o sea, hacer una peli, la primera película que uno hace, hay un antes y un después como creadora, como persona. No necesariamente digo que sea alguien mucho, como que esté bien o que se haya solucionado algo, como que en eso he tratado de ser bien honesta en el sentido de... Pero en tu mismo proceso, ¿puedes decir que hoy día, no tengo idea en qué etapa de tu proceso emocional, espiritual, como quieras llamarlo, ¿no? Estás, pero antes de la película estabas en un modo y hoy día estás en otro modo, ¿no es cierto? A eso me refiero, no de fama y gloria y fortuna que uno quisiera, ¿no? ¿En qué etapa quedé después? Bueno, yo creo que a mí esta película me hizo como apropiarme de mi lenguaje, de mi voz, de mi creación, de mi mundo interno, apoderarme de ello y aparte mezclarlo con un activismo político relevante. Para mí eso es muy importante, como la revolución como en la casa y en la calle, ¿cachai? Entonces siento que como que hacer Visión Nocturna sobre todo me hizo dar cuenta de la libertad de hacer lo que yo quiero y de con ello también hacer transformaciones políticas que para mí son relevantes, pues como poder desde ahí como el mirar la realidad. Como que te sí. Oye, Carolina, porque cuando yo vi el documental hay varios temas que, así como entrando para que la gente que no la ha visto vaya entendiendo también este camino, este proceso que tú estás viviendo también ahora o cómo lo has ido viviendo. Hablas del acercamiento al feminismo, hablas de este silencio que se rompe, que es tan importante, el de empezar a mirar a otras y que también nos han pasado, yo creo que a todas hemos vivido situaciones de abuso, o muchas de violación o injusticias, en fin. Y también
te encuentras con otras mujeres en ese camino y hay una parte muy bonita cuando tú hablas y muestras la imagen, o sea, primero está, bueno, está el parto, que eso es súper de alto impacto, yo no me lo esperaba, o sea, quedé para adentro, nunca había visto un parto, me daba cosas, bueno, no me quedó otra, lo vi, pero es súper impactante, y también cuando hacen este ritual con la Machi, y tú ahí dices que eh, hablas del mundo onírico y que a ti este documental se te vino como en un sueño, es decir, así como ya el inconsciente que te dice hazlo, y también empiezas a conocer el mundo onírico mapuche. Cuéntanos como de esto de lo femenino, ¿cómo fue? Sí, oye, porque antes de Eh, eso, Carolina, yo te quiero contar que lo que más me impactó, no sé si lo que más me impactó, pero lo que me quedó haciendo un ruido rico fue cuando leí un reportaje que te hicieron, creo que fue en la revista El Sábado, del Mercurio, o sea, harto tiempo ya, ¿no? Tú hablaste de eso, de esa sanación del grupo de mujeres y de mm, Samachi, y para mí borró todo lo otro. Fue tan importante, de nuevo, como al menos a mí me decían, ahí está, es esa comunidad, esa es la forma de sanarse, de ayudarse, siempre en comunidad. sí, sí, yo creo que la película finalmente tiene mucho de eso, de cómo la amistad, el agruparnos, eh, es fundamental, pues sí, pasa eso. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, que fue reprimido en cierto momento por llamarnos brujas o qué sé yo, y por hacernos competir entre nosotras, y bueno, porque es demasiado poderoso lo que armamos juntas, pues es demasiado Peligroso, fuerte, y nos peligroso para otros. poderoso, sí. O sea, tiene demasiadas dimensiones, como cuando nos juntamos, yo veo mujeres y disidencias, que son las colectivas con las que yo trabajo en general, eh, sí, empezamos a desmenuzarlo todo, a mucha sororidad, como se le dice. Sí, yo siento que hemos encontrado un lugar entre nosotras así súper relevante, no sé, y sanador, como le dices tú, pero también muy revolucionario a la vez. Bueno, una cosa no puede ir sin la otra, quizás. Entonces, en la película, o sea, yo en la película claramente hago una ficción un poco de mi vida, pero es mi vida real, es mi vida a la vez como algo que va súper de la mano. En el fondo es una película que yo hago performance conmigo. Y igual la llamo una ficción, como yo sé que es un documental y que está catalogado como documental, pero igual al construir la historia, bueno, filo, conversaciones sobre los géneros No, laterales. pero se escribe un libro y ya es una construcción, por ende es una parte. No, Es cuando uno hace un reportaje, también hay cosas subjetivas. Yo como claro. periodista. Sí. Pero en el fondo yo creo que esta parte, sobre todo de la María Quiñelén, que es una lahuentuchefe mapuche, o sea, es una mujer medicina, no es lo mismo que Machi, pero bueno, es una mujer medicina y partera, que no me acuerdo cómo es en Mapungo, pero es partera. Y bueno, yo después de la violación conocí a ella unos meses después y empecé un camino de un trabajo espiritual con ella súper importante y con los círculos de mujeres que hacíamos en el Cerro Blanco. ¿Ya? En el Cerro Blanco, en Santiago, hacíamos círculos de mujeres todos los domingos cercanos a la luna llena. Y nos juntábamos ahí y claro, yo estaba, imagínate, o sea, 5 meses después de que había pasado esto, entrando como en un viaje interno muy potente, muy transformador, muy doloroso, muy hermoso, toda la vez. Y conocí a ella y bueno, hace una terapia eh, no sé, por ejemplo, de conocerse a sí misma, de encontrar a tus ancestros, de conocer tu tipo de sangre, tiene desde muchas dimensiones. Dibujé lo que cuenta la peli, como dibujadas huipalas, hacíamos pintura, como en el fondo una reeducación cultural completa. De pronto yo sentía ahí que venía de una cultura occidental tan aburrida, tan plana, o no solo eso, tan inculta realmente, porque con una relación pésima con la muerte, con las mujeres, con la sexualidad, Sí,
o sea, todo como una contaminación general de la forma de vivir. Y de pronto la María, desde su cultura mapuche tenía algo tan profundo, tan rico, tan trabajado, con tanto sentido, tan ligado a la naturaleza, al útero, a las transformaciones desde distintos lugares, y donde, claro, en el fondo su terapia era una educación respecto a esto, a conocerse, a respetarnos, a las hierbas medicinales, a los ciclos lunares, y de esa forma yo pude ir poniendo las cosas en su lugar y ordenando y haciendo lo que ella llama la cultura de una misma. Qué bonito. Ella convoca, o sea, ella sigue, yo estoy en Santiago, así que sigue acá. La María sí de hecho tiene un Instagram, la pueden seguir. Wow, pero lo único que queremos es lo de la María ahora, de todas maneras. Y ella atiende y es maravillosa, o sea, y aparte están estos círculos de mujeres, que es una colectividad ya donde van y ahí se conversa alrededor de un fuego, comemos y en general hablamos de estas cosas, pues desde lo cotidiano hasta cosas más profundas como los abusos, lo cotidiano digo como el comer, el cómo cuidar a los hijos, el cómo no tener hijos en el fondo, bueno, todas las discusiones que se van dando y las conversamos ahora alrededor del fuego, era guiados por ella. Tú antes de la película, entonces no tenía yo mucha conexión con el feminismo, ni con las colectivas, ni como con lo ancestral, a lo mejor. O sea, esto te abrió también te muestra un espacio nuevo, el que a ti te hace muy feliz y que está ya secando, ¿no? Pero ahí la cosa es distinta, porque en el fondo yo estoy contando que esto pasó después de la violación, pero yo 8 años después hago la película. Y ahí, cuando hice la película, yo tenía todas las imágenes grabadas. O sea, creo que eso es algo importante que hay que entender. La película entera está hecha con material de archivo, que se le llama en el cine, o material preexistente, que son imágenes que uno graba. Yo las grababa cotidianamente porque sí, no sé, todas tenemos como ese familiar que anda siempre con la cámara de fotos, como al recuerdo yo era esa familiar en mi familia, entonces siempre andaba con cámara, y a estos círculos de mujeres que yo les cuento, también iba con la cámara, pero yo grababa, guardaba las imágenes y las dejaba, las olvidaba. Entonces cuando yo empecé a hacer la película, claro, saqué cintas y me di cuenta de que tenía este parto, que es de una de mis mejores amigas, que yo lo fui a grabar, pero la había grabado, la había olvidado, tenía los círculos, los círculos de mujeres, que son las imágenes que se ven, pero también, bueno, yo teniendo toda esta experiencia muy transformadora, muy importante en mi vida, ¿cómo 8 años después llevaba esto a la película? Esa fue mi pregunta, ¿cómo digo esto que me pasó tan relevante en la peli? Y bueno, ahí hay varios lenguajes que yo fui encontrando como de creación, pero por ejemplo, cuando aparece el fuego y aparece María Quiñelén, es la primera vez que yo hablo con voz hablada, porque para los mapuches el fuego es el elemento de la voz, o sea, la voz y el fuego están súper ligadas. Entonces, no sé, ahí yo tengo muchos signos como de lo que yo fui aprendiendo que están tratados de llevar a lo cinematográfico finalmente. Qué hermoso. Oye, Carolina, te quería de los sueños también. Eso, te quería preguntar de los sueños, y después cuando nos cuentes eso te tengo otra pregunta más. Así que dale con los sueños porque me parece fascinante. Sí, bueno, obviamente en este mismo conocimiento mapuche, como lo que empiezo yo a entender es que para ellos las dimensiones son múltiples, muchas, o sea, la María, bueno, nosotras también, además de que ella fue mi terapeuta, maestra, también somos amigas, y ella se reía cuando yo le decía que iba al cine en 3D, y decía, oye, ustedes están felices con el 3D, nosotros conocemos 64 dimensiones. Y yo así como, oye, bueno, como que habían como diálogos así como muy cotidianos, pero de una información muy profunda finalmente, que es como
cuál es lo plano en que nosotros vivimos también en esta cultura que estamos narrando, que seguramente viene del neoliberalismo, capitalismo y de todo esto que estamos tratando de transformar, ¿no? Patriarcado, en fin. Y entonces la María trabajaba mucho desde los sueños y nos pasaban cosas muy mágicas mientras estábamos en esto mismo, en los círculos, como que uno empezaba a soñar, a tener los mismos sueños de lo que estaba viviendo. Y por ejemplo, a veces yo soñaba con la María, me decía como, en uno en específico ella me decía, oye, tienes la enfermedad de la clorofila, me decía en un sueño. Y después yo iba a su consulta sin contarle nada, 2 días después, y me decía, bueno, aquí tienes, te receto clorofila. Wow. Y yo así, pero María, me dijiste esto en el sueño, y como que ella de chiste también me decía, bueno, yo trabajo de día y de noche, pues Carolina. Y ahí entonces yo empecé como a incorporar que los sueños es un lugar donde, bueno, es el mismo ser que está experienciando todo esto, y además empieza a hacer de la vida algo mucho más complejo, yo creo, no sé, como que tiene más capas, en fin. Y entonces también en la película yo digo, ¿cómo transmito este conocimiento en la película, esta información, que es muy, bueno, y ahí yo me acuerdo de esto del ajenjo, que lo narro en la película, que de hecho harta gente después ha llegado a decirme, ¿cómo se prepara el ajenjo? Pero bueno, en el fondo es unas hierbas medicinales que yo cuento que te abren el mundo onírico, que es un aprendizaje de la medicina con hierbas, de plantas medicinales, y la película empieza ahí como una apertura de umbral onírico, y finalmente yo creo que la misma película entera es como un sueño, de alguna forma, como... O sea, el nombre, además. Yo empiezo a confundir, claro, es como... Y esa es la idea, que se empiezan a fundir los mundos. Sí, pues el uso de la luz también es tan potente. O sea, lo que quema un poco, que nos permite ver. Sí. Oye, chica, tú le ibas a hacer una pregunta. Sí, que la Carolina también, porque yo también... en un minuto dijo que le puso voz. O sea, no solamente te salió la voz, sino que le pusiste voz. Y no sé si te pasó que después de que se estrenó tu película, se te acercó gente, mujeres de distintas edades, todo a decirte, gracias, me pasó lo mismo. Porque en el fondo sí. tú le diste un lugar a muchas personas que no lo podían decir, y te lo digo porque mi caso es distinto, pero también se me acercó gente diciéndome, a mí también. Entonces, sí. Quería saber eso, ¿qué te pasa a ti con eso? Porque ahí de alguna manera como que hay una responsabilidad, ¿o no? No sé, en realidad, bueno, sí pasa eso, o sea, cada vez que muestro la película llegan muchas mujeres a decirme que les pasó lo mismo, y en general también les sirve mucho, yo creo, verla desde algún lugar, pero también les remueven cosas, no solo mujeres, también hombres me han contado o recuerdan abusos que han vivido, y también hombres que me dicen nunca había como dimensionado lo que pasaba realmente, como... Bueno, como el público reacciona muy visceralmente, he visto gente que termina con mucha rabia, gente muy triste, gente muy feliz. Eso es lo más que pasa a la gente, que sale como esperanzada, en fin, hay muchas reacciones. Y a mí me sorprendió igual la cantidad de gente que se te acerca y al final empieza a contarte que a ellas también. A mí me empezó a recordar, bueno, lo que se ha hecho ahora, como las funas o el Me Too. Es lo mismo, en el fondo, como a mí también, y que se empieza a replicar, y en el fondo yo siento que esto que pasó, al menos que a mí me pasa con Visión Nocturna cuando muestro la peli, es algo muy colectivo que se está haciendo ahora, que en el fondo de este a mí también empieza a salir otras voces y otras personas diciendo, y estamos recién dimensionando la cultura de la violación, que yo creo que antes ni siquiera la gente se acercaba a pensar que eso existía propiamente tal, porque estábamos muy calladas.
después de eso yo me he dado cuenta de la gente de ancestros para atrás también, cómo nació este colonialismo, bueno, de puras violaciones, ¿cachai? Entonces empezás a darte cuenta cómo estaba de normalizado y cómo ahora, qué bueno, onda, desde lo que hiciste tú, chica, hasta esto, hasta las tesis, todos los relatos como sociales que se están moviendo, están enfrentando esa cultura. Lo que yo te preguntaba, que no ahondamos, pero lo que le pasó a los hombres, así como a tu papá cuando le contaste, mira, voy a hacer esto, a tu cercano, de repente yo creo que, no sé, poniéndome en el otro caso, en el caso de Martín Prádenas y Antonia, que claro, no, pero es que estaba curada, entonces a lo mejor la cagué yo y no me di cuenta, y toda esa normalización. De repente un hombre que se da cuenta, chuta, en realidad sí, pues me metí con esta niña, o sea, empezar a echar la película para atrás, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué reacciones encontraste? Claro, o sea, yo creo que más que desde solo la película, que justo fue en un relato muy paralelo a esto que empezó a hacerse público, yo empecé a darme cuenta cómo la gente a mi alrededor, varones como que estaban cuestionándose incluso, ¿habré violado a alguien y no me di cuenta? Como lo que decís tú. O sea, hasta a ese punto de inconsciencia estábamos. Y yo me doy cuenta cómo eso removió un montón, y en el caso de mis familiares más cercanos, yo creo que también este sustento de tranquilidad a través del silencio, de pronto llega alguien y lo rompe, en este caso yo, y demuestra que no es tan terrible, y que de hecho no solo no es terrible, sino que es mucho más aliviante tener las cosas ahí sobre la mesa. Y claro, como en lo íntimo, o sea, mi papá es un personaje en la película, entonces obviamente para él es todo un recorrido personal que él tiene que vivir con el enfrentar como esto, pero él sobre todo está demasiado feliz por mí, como que yo creo que como que su reflexión de esto más política, que obviamente la tiene, o sea, tiene 2 hijas muy feministas y está ahí como tratando de entender, más allá de eso, él se ha dado cuenta de la relevancia que tuvo, y yo creo que antes no se daba cuenta de lo importante que era, o que había sido este hecho, y tal vez minimizándolo, por la costumbre de que esto sucediera siempre. Y después como que ahora obvio, o sea, imagínate, pues yo almuerzo con él y hablamos de esto, él está así demasiado ya lleno de la... Todos los de la y todo el recorrido profesional, además, eso, y verte contenta a ti. Oye, ¿y ahora en qué estás? Porque tú nos contaste en un principio que estabas en un proceso de un documental de la cárcel, algo así nos dijiste, ¿no es cierto? No, sí, o sea, y ahora, ¿qué está ahí? Estoy en hartas cosas, de hecho estoy haciendo clase ahora, que es como de lo más bacán que me ha pasado, clases de material de archivo, de cine, de montaje, que es como lo que yo más hago, y eso es nuevo, lo partí haciendo ahora con la pandemia y ha sido increíble, como es demasiado bacán como este feedback con gente que está como aprendiendo, y tú también estás aprendiendo. Estoy dando clases y estoy trabajando en un colectivo por la liberación de los presos políticos. Precisamente trabajo con la UFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos, que básicamente son las mamás, esposas, hijas de los presos políticos. O sea, bueno, aquí igual hay una cosa de género que se ha dado siempre, que las madres de Plaza de Mayo, en fin, de que es como la figura de la mujer, como medio haciéndose cargo de estos hombres que se fueron a pelear, de alguna manera. Pero bueno, en este caso son los cabros que son los presos políticos, y la agrupación con la que estamos trabajando, la FAP, es las mamás y las compañeras de los presos que se agruparon y que están llevándoles comida a la cárcel, que están tratando de liberarlos, en fin. Y yo estoy trabajando con ellas, con una colectiva de cineastas que nos llamamos ¿Qué hacer? ¿Ya?
Y estamos tratando de, bueno, de masificar este tema tan oculto también, pues, ¿no? Siempre trabajando desde ahí, desde estas cosas que la sociedad quiere callar. Porque ¿cuántos presos son? ¿Cuántos hay presos y presas? Porque en este momento hay aproximadamente 2000, en este momento. Pero o sea, se sabe que lo que llegó la gente que llegó a estar ya empezaron a ser desde 10.000, o sea, incluso es muy difícil tener los datos de esto porque la prisión política es un tema muy complejo y básicamente hay gente que no se reconoce presa política porque le da miedo las repercusiones que esto va a tener en su vida. Entonces, hay gente que prefiere como desligarse y que mejor que no, hay otros que lo viven más activistamente, pero finalmente hay gente que está presa por haberse manifestado. sí. Gente que está presa por haber estado en una marcha o por montajes, muchos montajes. Entonces, en fin, es un tema súper, súper complicado. Llegar a cifras exactas es muy difícil también, o sea, por eso te digo, hay aproximadamente esto, pero ni siquiera hemos podido llegar a la cifra exacta. Bueno, ahora el cura Berríos, padre Berríos, está como siendo vocero de ellos y pidiendo una amnistía ahora que se... Así que, porque es muy complejo pensar que hay compañeros que están presos en este momento por el tema del apruebo. Sí. Y que básicamente es gente pobre. Y eso a mí lo que me interesa del tema de la cárcel. Es como, es tan fácil encerrarlos y dejarlos separados de la sociedad y que ellos vean, cuando sabemos que, bueno, es una cosa de pobreza, de clase, no hay gente millonaria. Y además que queda eso en el aire, ¿no es cierto? De que ¿cuántos serán? ¿Cachai? Y también como ese temor de la madre o el padre. Yo tengo una hija que tiene 23 y digo, puta, no vayáis a la marcha, ¿cachai? O sea, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, también es como esa imagen de que no se sepa, para que uno también tenga mucho temor. Entonces, ustedes van como parte de esta colectiva de las cineastas, ustedes van a empezar a hacer algún documental, vayan a hacer algo tú. Nosotras estamos registrando hace tiempo harto distintas cosas y distintas intervenciones, etcétera, pero también hacemos videos así muy virales, cortos, de 2 minutos, 1 minuto, que vayan masificando esto, que no aparece en ningún lugar. Yo hablaba con las amigas de los FAP y les pregunté, ¿alguna vez vino algún medio a entrevistarlas? Nunca, ninguno de TVN, el 13, o sea, en el fondo ningún canal más masivo nunca les ha interesado esta historia. Bueno, no conviene. Bueno, así que esa es una. Pero nada, les invito a que nos sigan, nos llamamos Colectiva ¿Qué hacer? Es una pregunta. ¿Qué hacer? Que eso nos estamos preguntando, ¿qué hacer con esta situación tan terrible? Y lo otro que estoy haciendo ahora, también trabajando con archivo, es haciendo como una película donde voy a hacer una pregunta sobre la policía y el patriarcado. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre la policía y el patriarcado? Mi familia, mis 2 abuelos y muchos tíos son policías, entonces tengo material de archivo de ellos, que como yo era la familiar que grababa todo, bueno, tengo un tío de ellos que grababa todo, entonces él cuando vio mi peli me regaló sus imágenes, y ahí me empecé a dar cuenta, hoy, ¿verdad? Tengo toda una familia policía, todos mis asados son con policías, todas mis cosas, y empecé a preguntarme como esto que le estoy diciendo, la pregunta por la masculinidad, qué es ser hombre, por qué son así, como mirar a mis familiares, a mis cercanos hombres que los amo, pero estoy muy confundida con qué están haciendo en este mundo en este momento. Entonces, la pregunta es un poco por eso, pero relacionado con la policía, porque ellos son policías, entonces tratando de buscar ahí esta relación entre esta masculinidad y el andar con pistola. Porque son hombres, la gran mayoría, recién salió una carabinera que está manejando, la primera que va a manejar un helicóptero, la segunda, entonces uno dice, caramba, o sea, además, claro, tiene mucha relación con esto de tener el control de la ciudad, ¿sí? Y de la gente, y de las manifestaciones. Oye, Marcela Esquivel dice, qué maravilla toda la energía que tienes para hacer tantas cosas, felicitaciones. Y también dice, como dice la monja de la cárcel de mujeres, en este país se encarcela la pobreza. Gracias, Marcela, por siempre estar acompañándonos. Sí. Mucha energía. Sí, pues. Wow. Bueno, sí, pues.
ha sido, es un trabajo y ahora sobre todo que nos hemos dado cuenta que estamos tan unidos. Sí, pues Tenemos pensaríamos por lo mismo todo, al parecer. Oye, Oye, Carolina, ¿y vas entonces a estar permanentemente viajando, moviéndote? ¿Sucede todo en Santiago? ¿Suceden cosas también en regiones en donde tú vas? para la película, claro, ahora recién la estoy escribiendo, empieza todo de nuevo, buscar los fondos, todo, pero estoy ya escribiendo, tengo las imágenes, así que estoy trabajando en eso. Vamos a ver. Y también estoy editando un documental que también, bueno, ya acá que estamos como colectivizando las mujeres, que es sobre el equipo de fútbol femenino ¡Ah, qué bien! bien. ¿Ya? ¡Qué todo buena! el camino hasta el Mundial de Fútbol. Que esta selección fue la primera selección chilena de fútbol femenino que fue un mundial. Entonces fue como un hito muy importante que la prensa obviamente no cubrió. Muy poco, sí. Muy poco. Entonces este documental son unas chicas, que una de ellas es Grace Lascano, que es una periodista como de las pocas mujeres que hay ahí, relatoras de fútbol y periodista deportiva muy seca, y la otra es Javiera Kurt, y con ellas dos son las directoras que persiguieron básicamente a esta selección para todos lados, fueron donde ellas haciendo lo que no estaba haciendo la prensa, y con todas estas imágenes estamos editando este documental de fútbol femenino, así que también ¡Qué ahí está. buena! ¡Qué bonito! Porque lo que mostraba la prensa era desde el lado siempre que muestran a la mujer. Pues, no sé, pues el lado B. ¿Y cómo cuida a sus hijos la futbolista? No sé cuánto. Un poco ese tipo de notas bastante livianas, que igual en todo caso muestran la diferencia que hay entre los futbolistas, los hombres y las futbolistas mujeres. Es abismal, claro. De todo eso. ¡Qué buena! Oye, esta conversación ha estado súper entretenida. Estaba pensando que creo que Carolina ha sido nuestra invitada más joven que hemos tenido hasta el momento. Y yo creo que no por ser la más joven es la que menos ha hecho, porque tienes un recorrido increíble. Como te dije al principio, podría ser mi hija, tienes la misma edad que mi hijo mayor. Y te veo que estás, pero sin parar. Qué maravilla. Qué maravilla lo que hiciste, ese de poder darle voz a muchas, a muchos también, porque no solo les pasa a las mujeres, les pasa más, ¿no? Por todo lo que estás haciendo, por ponerle voz a lo que no tiene voz hasta ahora. Así que, pucha, Gracias. qué rica conversación. Sí, muy buena. Esta hora, te juro, yo creo que esta hora es como rara, debe ser con menos minutos, porque siempre se nos hace corta, Mariana. Yo miro el reloj y digo, no puede ser, pero ya es hora, así que... Sí, qué lata. Así que las dejo a ustedes para las últimas palabritas y para que nos cuentes quién viene la próxima semana. Bueno, Carolina, yo quiero darte las gracias. La verdad es que fue una muy rica conversación y me gustó mucho porque nosotros no buscamos información tuya, lo que había salido en prensa, y la verdad es que creo que esto es como, por lo menos lo que yo escuché y leí, no te había escuchado hablar de esto también de la búsqueda, o sea, de esto de nuestra sociedad occidental, de esta cosa tan plana, de esta cosa que no pensamos mucho, que no reflexionamos, que vivimos muy conectados al parecer, pero para adentro nada. Entonces, te felicito por el trabajo que hiciste y qué maravilla sigue mostrándole a toda la gente lo hermoso que es tener conexión con uno mismo y así tener mejor conexión con los demás, yo creo, y tener un mundo más justo. Así que te lo agradezco mucho. Y bueno, viene Ruth Vilch, nuestra invitada permanente los primeros jueves del mes, pero yo quiero que Carolina se despida ya un minuto, así que... Por favor. No, bueno, mucho gusto de conocerlas a las dos. También las felicito y agradezco que estén haciendo estos espacios. Lo que me están contando de la fundación que van a armar, todo eso me parece así muy, muy importante y qué bueno que hayan estos espacios para que hablemos, para que conversemos entre todas, compartamos
saberes y carencias, como se dice. Mira, la fundación todavía Y no nada. tiene su rol, ¿cómo se llama? El rol no sé cuántito, pero estamos Activo, no sé. claro, pero estamos funcionando, así que si tú sabes de alguien que ¿Y necesita una instancia, que se contacten con nosotros porque tenemos psicóloga, tenemos terapeuta y vamos a atender igual, bueno. con rol único, sin rol único, da lo mismo, la necesidad está. Así que Eso. entre todas nos arreglamos. Saco el ¿no? problema. Oye, qué bueno, sí. ¿Y cómo se llama la Entre fundación? todas. ¿Cuánto? Entre todas. Entre todas. Entre todas. Y después, mira, te voy a mandar por correo, pero para la gente que la quiera buscar, lasllavesdelachica.cl, y hay información de la fundación, los programas, va a quedar también grabado tu programa. Oye, y hay que despedirse. Ya. Sí, oye, espérate, antes que lo vamos a mandar después, pero nos están pidiendo el Instagram de María. Así es que tenemos que, después lo anotamos ahí en... Yo terminé el Instagram hace como una semana, pero se los dejo. Sí, lo deja y lo subimos después. Ya. Eso, porque no me lo sé de memoria. Y nosotros lo vamos a subir después. Adiós, que estén bien. Saludos a todos. Chao.